Damos gracias, mi bendito Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo, Señor bendito Dios. Hoy te damos gracias por este tiempo, mi Señor bendito Dios, que empieza, Padre Santo. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo de alabanza y de adoración, Señor bendito Dios. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, porque a través de la alabanza, a través de la adoración, Señor bendito Dios, a través de reconocer con nuestros labios, Padre, lo que tú eres en nuestras vidas, amado Señor, tú empiezas a traer ánimo, Señor bendito Dios. Tú empiezas a traer fortaleza, mi Señor bendito Dios, a cada uno de nosotros, Señor amado. Gracias, Padre, por este tiempo, mi Señor bendito Dios. Porque en este tiempo, Señor bendito Dios, de alabanza y de adoración, Señor, tú hablas a nuestro corazón, Padre Celestial. Tú hablas a nuestro corazón, Señor bendito Dios, que tú conoces muy bien, Padre Santo. A nuestro corazón, Señor bendito Dios, que se puede sentir cansado, Señor bendito Dios. A nuestro corazón que puede estar herido, Padre Celestial. A nuestro corazón que puede estar angustiado, Señor bendito Dios. A nuestro corazón que puede estar allí endurecido, Padre Santo, mi bendito Dios. Y eres tú, Padre Santo, el que coloca ese cántico, Señor bendito Dios, en nuestros labios, Señor. Ese cántico nuevo que tú colocas sobre cada uno de nosotros, amado Señor. Y en el momento, Padre Celestial, en el que te adoramos, en el momento, mi Señor, que nos metemos allí, Señor, contigo, Dios, tú vas quitando toda carga de nosotros, tú vas quitando todo peso de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, Señor. Y tú cambias esos pesos, Señor, esas cargas, bendito Dios, por gozo, Señor amado Dios, por libertad, Señor amado, por paz en cada uno de nuestros corazones, Padre Celestial. Hoy te damos gracias, mi amado Señor, por este nuevo día, Dios. Te damos gracias, Padre Santo, porque eres tú quien nos ha dado la vida, esa vida eterna, mi Señor amado Dios. Y hoy estamos aquí delante tuyo, Señor bendito Dios, para seguir recibiendo de ti, Señor, pero también, Padre Santo, para dar lo mejor de cada uno de nosotros, amado Dios. Padre, hoy oro, mi Señor amado Dios, por cada hombre, por cada mujer, Señor, por cada familia, Señor bendito Dios. Oro por cada joven, por cada niño, por cada niña, mi Señor amado Dios. Padre, habla a nuestro corazón, Señor bendito Dios. Tú conoces cómo viene nuestro corazón, Señor. Tú conoces cada uno de nuestros pensamientos, Señor bendito Dios. Tú conoces esos afanes, amado Señor, que pueden estar hoy sobre cada uno de nosotros, mi bendito Dios. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor. Háblanos en tu amor y en tu misericordia, Señor bendito Dios. Muéstranos una vez más, Padre Celestial, tu voluntad, Señor bendito Dios, para nuestras vidas, Señor. Muéstranos una vez más, Padre, Señor, que la respuesta, que la salida, Señor, que todo proviene de ti, mi Señor amado Dios. Habla a cada corazón de tu Hijo que se encuentra en este lugar, Señor. Pero oro, Padre Celestial, y oramos también, Señor amado Dios, para que hables al corazón de cada persona que se encuentra allí a lo lejos escuchándote, Señor bendito Dios, para aquellos que te escucharán, Señor bendito Dios. Oramos, Padre. Solo tú puedes traer libertad a nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice, Señor bendito Dios, que solo tú, mi Señor amado Dios, puedes cambiar nuestro llanto, nuestro lamento en baile, Padre Celestial. Hoy te damos gracias, mi Señor amado Dios, por este tiempo, Padre Santo. Y oro por tu iglesia, Señor. Oro por nuestros corazones, Señor. Oro por aquellos que nos escuchan, Señor bendito Dios, aún alrededor aquí, Señor Padre, de esta tu casa, de esta tu iglesia, mi Señor. Que tu palabra fluya, Señor bendito Dios. Que tu Santo Espíritu fluya, Señor. Que la alabanza, Padre Celestial, fluya, mi Señor bendito Dios. Gracias, Padre, hoy te damos, amado Señor, porque las cadenas caen, Señor bendito Dios. Porque todo aquello que oprime, Señor bendito Dios, porque todo aquello, bendito Dios, que quiere oponerse, Padre Celestial, a tu voluntad, a tu propósito, Señor, no hay nada que te pueda hacer frente, Padre Santo. Por esa toda situación, toda circunstancia, Señor bendito Dios, que quiera venir sobre nuestras vidas, que haya venido sobre nuestras vidas, Padre, hoy te la entregamos aquí, Señor, delante de ti, Señor, en oración te la entregamos, Padre Celestial. Nadie te podrá hacer frente, tú le decías a Josué, Señor bendito Dios, pero también es una promesa para cada uno de nosotros, amado Dios. Nada nos podrá hacer frente, mi Señor amado Dios. Hoy delante de ti, Señor bendito Dios, está tu pueblo, está tu iglesia, Señor, está tu ejército, mi Señor amado Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos por lo que tú estás haciendo ya en nosotros, mi bendito Dios, por lo que seguirás haciendo, Señor bendito Dios, en nuestras vidas, Padre Celestial. Hoy oramos, Padre Santo, para que nuestro corazón, Señor bendito Dios,
Sea manso, Señor bendito Dios, para recibir de tu palabra, Señor. Para recibir, Señor amado Dios, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos, mi bendito Dios. Toda distracción, Padre Celestial, todo aquello, Señor bendito Dios, que se quiera levantar, mi Señor bendito Dios, hoy oramos, Padre. Eres tú quien limpia los aires de este lugar, Señor bendito Dios. Eres tú quien limpia la atmósfera de este lugar, Señor. Es tu presencia, Señor amado Dios, que disipa toda tinieblas, amado Señor. Padre Celestial, trae libertad a nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor, para atesorar tu palabra, Señor amado Dios. Gracias, mi bendito Dios, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pero muy buenos días, mis hermanos. Te invito a que tome allí asiento, mis hermanos. Le damos la bienvenida a nuestro primer servicio, 7 de la mañana, aquí a Casa de Amor y Restauración, mis hermanos. Y le damos la bienvenida también a las personas que se encuentran allí escuchándonos desde sus hogares, desde sus casas, a través del Facebook de Casa de Amor y Restauración, Soacha. Y bien, mis hermanos, quiero invitarlo a la palabra de Dios y quiero invitarlo allí, mis hermanos, al Evangelio de Marcos. Quiero invitarlo al libro de Marcos en el capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6, mis hermanos. Evangelio de Marcos, capítulo 6, y vamos a ubicarnos allí desde el versículo 30. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 30, mis hermanos. Vamos a empezar desde allí. Y bueno, mis hermanos, mientras ustedes lo están buscando, yo también lo estoy buscando por aquí, mis hermanos. Ustedes me dicen amén cuando ya lo tengamos allí. ¿Ya lo tenemos? Amén. Y dice así la palabra de Dios: alimentación de los ¿cuántos? Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban a venir, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían ¿qué? Pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se ¿qué? Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Bien, mis hermanos, este es uno de los milagros que hace el Señor Jesús, y lo conocemos muy bien, mis hermanos. Sabemos que nos hablan de 5,000 hombres, pero sabemos que eran muchos más hombres los que fueron alimentados en este día. Bien, mis hermanos, leíamos esta porción allí de Marcos 6, desde el verso 30 hasta el verso, ¿qué lo leímos? Hasta el verso 44. Pero allí sigue la palabra, y antes de esta porción también encontramos allí algo que nos habla Marcos sobre lo que hacía Jesús. Bien, mis hermanos, hoy quiero que nos centremos en algo, y el título del mensaje para esta mañana es un tiempo de descanso. Hoy quiero invitarlos allí, mis hermanos, al versículo 31. Un tiempo de descanso, mis hermanos, y no tiene que ver con este fin de semana, con este puente festivo, mis hermanos. Un tiempo de descanso, ¿por qué? Porque cuando vemos allí la palabra, mis hermanos, cuando vamos allí al versículo 31,
vemos algo, mis hermanos, que el Señor Jesús le habla a sus discípulos. ¿Y qué le dice el Señor Jesús a sus discípulos? Les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto, ¿y qué? Y descansad, ¿qué? Un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo, ¿para qué? Para comer. Mis hermanos, el Señor en este verso 31, nos habla de varias cosas. Y nos habla de cosas, mis hermanos, que deben estar en nosotros. Hace poco, mis hermanos, no recuerdo si fue hace 8 días o hace 15 días, mis hermanos, compartíamos un poco que el pueblo de Dios se siente cansado. Que muchos de nosotros, mis hermanos, en ocasiones nos sentimos cansados. Y a veces no sabemos por qué nos sentimos cansados, mis hermanos. Muchos de nosotros, mis hermanos, ¿con qué nos encontramos? Con que podemos tener un descanso físico, con que podemos dormir, no sé, mis hermanos, yo no sé cuántas horas usted duerme al día, pero normalmente, mis hermanos, nosotros podríamos decir que, no sé, digamos que nos acostamos a las 9 de la noche, mis hermanos, porque bien nos vaya, y nos estamos levantando a las 6 de la mañana. Entonces allí tendríamos un tiempo para descansar, tendríamos unas buenas horas. Pero en ocasiones, mis hermanos, ¿qué ocurre? Que aún podemos tener ese tiempo de descanso. Aún podríamos dormir varias horas al día, pero el Señor nos habla de tener un descanso que es diferente a ese que es físico. ¿Es necesario tener un descanso físico, mis hermanos? Claro que sí, es necesario, mis hermanos. El cuerpo no lo pide, mis hermanos, como tal. Pero también es necesario, mis hermanos, venir y tener un descanso que solo el Señor nos puede dar. Tener un reposo, mis hermanos, que solo Dios nos puede dar. Y nosotros encontramos, por ejemplo, en el Salmo 23 que el Señor nos habla de esto. Nos habla de que el Señor es nuestro buen pastor. ¿Y qué nos dice? Que el Señor nos llevará a pastos delicados, que el Señor nos llevará a aguas de reposo. Entonces sabemos que siempre el descanso y el reposo únicamente lo encontraremos en Él, mis hermanos. Pero entonces, el Señor, ¿qué le está diciendo a los discípulos? Miren que el Señor le está diciendo a los discípulos: vengan a mí, vamos a un lugar desierto y descansen un poco. Miren que les dice: descansen un poco. ¿Y por qué el Señor les está pidiendo que descansen un poco, mis hermanos? Porque dice allí la palabra, allí en el versículo 31, en la segunda parte del versículo 31 nos dice que andaban tan ocupados que aún ni siquiera tenían tiempo para comer, mis hermanos. ¿Y en qué andaban ocupados? Haciendo la obra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, mis hermanos? Que como el Señor lo conoce todo, el Señor sabe que hay momentos, mis hermanos, momentos en los cuales trabajaremos. Pero el Señor también sabe, mis hermanos, que también tendremos que tener tiempos de descanso. El Señor sabe ese equilibrio que tiene que estar sobre nosotros. Tiempos para trabajar, claro que sí, mis hermanos, pero también tiempos para descansar. ¿Y en qué podríamos nosotros parecernos, pastor, entonces a esos discípulos? Mis hermanos, la palabra dice: andaban de un lado para otro. Y nosotros también, ¿cómo son nuestros días ahora, mis hermanos? ¿Cómo son nuestros días ahora? Yo creo que si hay algo que sería común a todos nosotros, mis hermanos, es pensar que andamos de afanes. Es pensar que andamos de un lado para otro. Es pensar, mis hermanos, que no tenemos tiempo. Yo creo que muchos de nosotros hablamos de esta manera. Decimos: no tengo tiempo, mi tiempo es muy limitado, quisiera descansar, quisiera hacer muchas cosas, pero el tiempo no me alcanza. Entonces, mis hermanos, como lo decía, tiene que haber tiempo para trabajar, pero tenemos que tener tiempo, ¿para qué, mis hermanos? Para descansar, para descansar. ¿Y cómo se descansa? Miren lo que le dice el Señor: vengan a mí, venid a mí, le está diciendo el Señor. La única manera de descansar es cuando llegamos a Él. Y en ocasiones estamos tan afanados, mis hermanos, en ocasiones estamos con tantas cosas por hacer que descuidamos lo que es más importante sobre nuestras vidas. Descuidamos lo que es más importante para nuestras vidas. ¿Y qué es lo más importante para nuestras vidas, mis hermanos? La relación con Él, tener la comunión con Él. Y así como lo venimos diciendo mensaje tras mensaje, mis hermanos, nosotros podríamos decir, yo podría preguntar: ¿cuántos de nosotros estamos descuidando nuestro tiempo con Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de tener esa comunión que antes teníamos con el Señor? Y miren, mis hermanos, que pueden haber aquí hermanos míos o hermanos nuestros que pueden estar pensando en su corazón: Señor, tú me estás hablando, Dios, porque he descuidado esa parte contigo. No he vuelto a tener ese tiempo de comunión, no he vuelto a tener ese tiempo de intimidad contigo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos, cuando empezamos a descuidar ese tiempo con el Señor? Uno, empezamos a caminar en nuestras propias fuerzas.
porque ya no estamos dejando las cosas en manos de Dios, sino las estamos dejando en las nuestras. Y como lo decía, lo más importante, mis hermanos, lo más importante, o lo que queremos, o lo que quiero, o lo que quiere el Señor que tengamos claro, es que estamos descuidando, mis hermanos, lo que el Señor, o la relación que debemos tener con el Señor. Mis hermanos, ¿cuántas cosas queremos hacer al día? Yo creo que muchísimas, mis hermanos, como tal. Queremos hacer muchas cosas al día. Queremos tener el control de muchas cosas al día. Pero el Señor nos muestra que no debería ser así, mis hermanos. El Señor nos muestra que cuando ese es nuestro pensamiento, que cuando esa es nuestra voluntad, no estamos haciendo las cosas de acuerdo a lo que Él quiere. Porque Él quiere que, mis hermanos, que descansemos en Él. ¿Quién más que Dios, mis hermanos? ¿Quién más que Dios para saber lo que está pasando con nosotros en este momento? ¿Quién más que Él, mis hermanos? Yo desde aquí los veo, mis hermanos, desde el primero hasta el último de la silla, mis hermanos. Pero solo el Señor, mis hermanos, podría saber lo que está pasando en cada uno de nosotros. Mis hermanos, cuando el Señor me permitía servir allí en la puerta, yo podía ver la cara de las personas que venían al servicio. Y es más, usted cuando me ve yo allí afuera, mis hermanos, a veces me quedo mirando a los hombres, a las mujeres, a las familias que entran, a los jóvenes que entran. ¿Y qué es lo que ocurre, mis hermanos? Que nuestro rostro refleja lo que está pasando en nosotros. Entonces, yo me acuerdo mucho, mis hermanos, me acuerdo muchísimo que mi hermana me decía, la líder que yo tenía cuando estaba allí, de servidor allí en la puerta, me decía que uno tenía que orar muchísimo por eso. Me decía que uno tenía que orar muchísimo, mis hermanos, por cada hombre y por cada mujer. Entonces ella me decía, cada vez que entre un hombre, una mujer, Miguel, hágame un favor. Usted les mira el rostro. Y si usted los ve con un rostro angustiado, cansado, cargado, preocupado, salúdelos muy bien, pero también ore por ellos. Mis hermanos, pensemos en lo siguiente. Pensemos de esta manera, mis hermanos. ¿Cómo llegamos hoy a este lugar, mis hermanos? Podríamos decir que a este lugar a que venimos, mis hermanos, a este lugar venimos a adorar al Señor, a este lugar venimos a escuchar su palabra, a este lugar venimos a orar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas de las cosas que nosotros sabemos que venimos a hacer a este lugar, mis hermanos, aquí a casa de Dios, miren, mis hermanos, que cambian, son transformadas, y no son transformadas por la voluntad de Dios, sino por la voluntad nuestra. Piénselo de esta manera. ¿Usted alguna vez ha orado y ha sentido que las circunstancias, las situaciones o los problemas se meten e interrumpen la oración? Pues, mis hermanos, a mí me pasa, y me pasa a menudo. Y yo sé, mis hermanos, que a cada uno de nosotros nos ocurre. Podemos estar en este lugar, pero desde aquí los veo, mis hermanos. Y yo puedo estar en este lugar y puedo ver sus rostros, y puedo ver si en sus rostros hay preocupación, si en sus rostros hay angustia, si en sus rostros hay mal genio, si en sus rostros hay una actitud para recibir del Señor, o simplemente estamos aquí para saber si el Señor nos va a hablar o no nos va a hablar. Mis hermanos, de ahí la importancia de lo que el Señor nos está hablando en esta mañana, o la invitación que está haciendo el Señor para nosotros en esta mañana. Mis hermanos, el Señor nos dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Entonces lo decíamos ahorita, mis hermanos, el Señor es el que nos da el descanso físico. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Dice un salmo muy conocido por nosotros. Pero el Señor no solo quiere tratar ese descanso o darnos ese descanso que es físico, sino también el Señor quiere darnos ese descanso, mis hermanos, que es interno, que es emocional, que está en cada uno de nosotros, que está en nuestro corazón, mis hermanos. Entonces, de ahí el tema, mis hermanos, o de ahí el título del mensaje para esta mañana. Un tiempo de descanso. ¿Y qué quiere el Señor? Lo decíamos ahorita, mis hermanos. Usted puede dormir todo el día si quiere, pero a veces, ¿para qué dormimos todo el día? Porque queremos descansar. Pero no solo se trata de un descanso físico, sino también se trata de un descanso que nosotros quisiéramos encontrar allí en nuestros corazones. Ese descanso, mis hermanos, fundamentalmente es el que quiere el Señor tomar. Mis hermanos, ¿qué quiere el Señor? Mis hermanos, que delante de Él entreguemos todas esas cargas que podemos tener. ¿Qué pasaría si el Señor en este momento nos pidiera que levantáramos la mano los que estuviéramos cansados?
los que estuviéramos preocupados, los que estuviéramos afligidos, los que estuviéramos enfermos, ¿qué haríamos nosotros, mis hermanos? Yo creo que yo levantaría la mano. Yo creo que yo levantaría la mano, mis hermanos, porque en ocasiones me puedo sentir así, pero yo creo que también mis hermanos que están acá levantarían las manos y muy seguramente todos levantaríamos las manos. Ahora le hago una pregunta cuando leíamos toda esta porción de la palabra. ¿Será que cuando el Señor alimenta a estos 5,000 hombres, sabrá que habían también hombres y mujeres y familias enteras que se sentían de esa misma forma? Claro que sí. Y no solo, mis hermanos, querían el alimento físico, querían ese milagro que el Señor hizo, también querían ese alimento espiritual. Mis hermanos, todos levantaríamos la mano delante del Señor, no solo pidiéndole, Señor, necesito descanso físico, sino también, Señor, necesito ese descanso espiritual, necesito ese descanso para mi alma que solo tú nos puedes dar. Pero entonces, cuando vemos allí el versículo 31, el Señor que les dice, venid. Entonces el Señor nos hace una invitación y ¿qué pasa, mis hermanos? Que nosotros sabemos de qué se trata esa invitación, sabemos cuál es el propósito de esa invitación. Pero miren, mis hermanos, que no lo queremos hacer. Nos cuesta hacerlo. A veces no tenemos la voluntad de hacerlo, mis hermanos, como tal. A veces no tenemos la voluntad de hacerlo. A veces nos cuesta, mis hermanos, dejarle ciertas cosas al Señor. A veces nos cuesta dejarle ciertas cosas al Señor, sin importar, mis hermanos, que eso nos cueste o que eso nos cargue cada día más a nosotros. Pregunto, ¿se sienten así, mis hermanos? Porque eso hablábamos en el mensaje o en los mensajes anteriores. ¿Nos sentimos así? Claro que sí, mis hermanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces no queremos dejarlo delante del Señor. ¿Qué es lo que ocurre, mis hermanos? Que estamos hoy en la presencia de Dios. Hoy con el cántico, mis hermanos, hoy con la alabanza. Cantamos para que la presencia del Señor esté en este lugar, mis hermanos. Cantamos para que el Señor transforme nuestras circunstancias. Oramos para que el Señor siga haciendo, siga obrando en nuestras vidas. Pero a veces, mis hermanos, no queremos soltar. No queremos dejar las cosas delante de Dios. ¿Y eso qué hace sobre nosotros? Mis hermanos, que simplemente nos carga, que simplemente coloca peso extra sobre nosotros. Lo he dicho muchas veces. De la manera como entramos a este lugar, mis hermanos, como lo decía, así como uno se ubicaba allí en la puerta y podía ver los hermanos que entraban y el rostro con el cual entraban, también había una sorpresa. ¿Y cuál era, mis hermanos? Que al salir yo también estaba en la puerta. Y al salir me encontraba ¿con qué? Con el mismo rostro que entró, era el mismo rostro que salió. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nos cuesta descansar en el Señor. Porque no hemos aprendido a descansar en Dios. Porque aún queremos tener el control de todas las cosas. Porque aún queremos tener el control de todas las situaciones, de todas las circunstancias. En muchas ocasiones, mis hermanos, nos encontramos ¿con qué? Con que queremos hacer el trabajo de Dios, con que queremos ayudarle al Señor. El Señor es suficiente, mis hermanos, para cada uno de nosotros. Y vamos a ver un ejemplo de esto, mis hermanos, y yo quiero invitarlos al primer libro de Reyes, en el capítulo 8. Quiero que me acompañen allí al primer libro de Reyes, mis hermanos, en el capítulo 8. Y vamos a ubicarnos allí, mis hermanos, desde el versículo 22. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, desde el versículo 22 en adelante. Y ustedes me dicen, mis hermanos, cuando lo tengamos allí. Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 22. Y ustedes me dirán, mis hermanos, cuando lo tengan allí. ¿Sí o no? Amén. Muy bien. Dice así. Esta porción lleva como título dedicación del templo. Nos ubicamos allí en el versículo 22 y dice así la palabra de Dios. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste,
diciendo: no te faltará varón delante de ti que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha, ¿y qué? Si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos, por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, ¿tú qué? Oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Y si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, annublo, langosta o pulgón, y sus enemigos los sitiaren en la tierra donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere manos a esta casa, tú la oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días, que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú lo oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú los oirás en los cielos, su oración y su súplica, y les harás justicia. Ya casi vamos a terminar, mis hermanos. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregases delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra en los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren de ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti, con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y ahí les harás ¿qué? Justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que hubiesen llevado cautivos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto en medio de un horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren,
Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Mis hermanos, esta es una oración bien larga de Salomón, mis hermanos. Y en esta oración, mis hermanos, allí nos decía desde el versículo 12, allí lleva como título dedicación del templo de Jehová. Mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre aquí? Mis hermanos, Salomón, ¿qué le está pidiendo al Señor? Salomón le está pidiendo constantemente al Señor que escuche. Salomón le está pidiendo constantemente al Señor que lo escuche, que hable, que escuche a su pueblo. Mis hermanos, cualquiera que fuera la situación, Salomón, ¿cómo se diría, mis hermanos? No solo está dedicando el templo al Señor, sino que Salomón también le está enseñando al pueblo que a que hallen descanso en Dios. Salomón, ¿qué le está diciendo al Señor? Cualquiera que fuera la situación, si el extranjero viene a orar aquí, Señor, si hay tiempos de escasez, si hay tiempos de enfermedad, si hay tiempos de plagas, Señor, cualquiera que haga oración a ti, Señor, que tú lo escuches desde los cielos. Cualquiera que se encuentre cautivo, Señor, cualquiera que se encuentre allí cautivo, Señor, y que vuelva su corazón a ti, que seas tú escuchándolo. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos nosotros ver allí? Mis hermanos, nosotros nos podríamos encontrar con qué? Con que el Señor quiere escucharnos, mis hermanos. ¿Qué le dice Salomón al Señor? Cuando él le dedica el templo al Señor, Salomón le pide algo a Dios. Y es que sus ojos y sus oídos siempre estén atentos al clamor en ese lugar. Pero ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Que nosotros, ¿cómo se diría? El Señor quiere escucharnos. El Señor nos quiere oír hablar, mis hermanos. El Señor quiere que hablamos nuestro corazón. El Señor quiere que delante de Él, mis hermanos, nos rindamos a Él. Pero ¿qué ocurre, mis hermanos? Que en muchas ocasiones nosotros no queremos. Que en muchas ocasiones nosotros somos los que guardamos silencio. Y mientras nosotros, mis hermanos, ¿qué ocurra? Mientras nosotros guardemos silencio, mientras nosotros pensemos que no es necesario abrir nuestro corazón con Dios día tras día, constantemente, ¿qué pasará, mis hermanos? Que nosotros no hallaremos descanso. Piensen lo siguiente, mis hermanos, piénselo de esta manera, mis hermanos, porque a veces nos sentimos cansados. Entonces yo lo decía ahorita al inicio, a veces podemos dormir 10 horas, 8 horas, pero nos levantamos cansados. Y cada uno de nosotros sabe que, mis hermanos, que no se trata de un problema físico, sino que se trata de un problema que puede estar allí en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿Por qué? Porque no hemos querido alzar nuestra voz al Señor, porque no hemos querido abrir nuestros labios, porque no hemos querido abrir nuestro corazón. Mis hermanos, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos que nuestras fuerzas menguan, mis hermanos, es porque hay algo que nosotros no hemos dejado delante de Dios, delante del Señor. Hay un salmo que conocemos muy bien, mis hermanos, lo hemos escuchado muy bien, pero no es para que lo busquemos, yo lo leo. Es el Salmo 32 en el versículo del 3 al 5, mis hermanos. Y David nos enseña de esto. Dice allí David, mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Entonces, mis hermanos, Salomón está dedicando el templo al Señor, pero Salomón también está enseñando al pueblo ¿a qué? A descansar en Dios, mis hermanos. Cualquiera que fuera la situación, mis hermanos, Salomón está invitando al pueblo a que descansen en ellos, que descansen en Él. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios lo sabemos, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos sabemos qué es lo que debemos hacer. Pero la pregunta es ¿por qué no queremos? A veces la cuestión es ¿por qué no lo queremos hacer? Mis hermanos, constantemente usted me escucha aquí decirlo, mis hermanos. ¿Por qué si estamos en este lugar nos cuesta orar? ¿Por qué si estamos en este lugar, mis hermanos, nos cuesta alabar el nombre de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué si estamos en este lugar, mis hermanos, y sabemos que nuestro corazón necesita de Dios? ¿Por qué si venimos a este lugar? Porque nadie viene obligado a este lugar, mis hermanos. ¿Por qué si venimos a este lugar nos cuesta tanto dejarnos o soltarnos en las manos de Dios, mis hermanos? Yo les decía,
A veces, mis hermanos, hay tiempos de oración. ¿Y qué hacemos? Guardamos silencio. En ocasiones hay tiempos de ministración. ¿Y qué hacemos? Guardamos silencio. Hay tiempos preciosos como estos cambios de horario. El pastor Diego me decía, Miguel, se van a cambiar los horarios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere espacios más amplios de alabanza y de adoración. Porque el Señor quiere espacios más amplios donde Él pueda moverse y donde Él pueda hacer en nuestras vidas, donde Él pueda ministrar a nuestras vidas, donde Él pueda traer descanso a nosotros. Pero mis hermanos, somos nosotros los que muchas veces no queremos hacerlo. Somos muchas veces nosotros los que no queremos hacerlo. Salomón, ¿qué le dice acá al Señor en esta oración? Señor, y si tu pueblo está cautivo, pero Señor, si tu pueblo se arrepiente, Señor, pero si tu pueblo se convirtiere a ti con su alma, con su corazón, mis hermanos, ¿qué hace el Señor? Pues que el Señor escucha, mis hermanos. Pues que el Señor oye. Mis hermanos, pero como les decía, somos nosotros los que no queremos hacer, mis hermanos, somos nosotros los que no queremos hacer. Entonces, ¿cómo llegó nuestro corazón en esta mañana? Mis hermanos, nuestro rostro lo refleja. Nuestro rostro lo refleja, mis hermanos. En ocasiones podemos sonreír, en ocasiones podríamos sonreírle al hermano, pero sabemos lo que hay en nuestro interior. Sabemos lo que nos está agobiando, sabemos lo que está allí quitándonos la paz, sabemos lo que nos está preocupando. ¿Y cuánto tiempo llevamos así? ¿Y cuánto tiempo llevamos así? David le decía, mientras cayese envejecieron mis huesos. ¿Y a qué se refería David? Que mientras él cayó su pecado, mientras él estuvo allí como guardando allí ese secreto después de haber cometido adulterio con esta mujer, pues David sabía que no la estaba pasando bien. Y mis hermanos, nosotros puede que hoy en día no la estemos pasando bien. Puede que no haya descanso en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no queremos abrir nuestros labios. Porque no queremos abrir nuestro corazón. Porque así como Salomón lo decía, Señor, que siempre tu mirada, tus ojos, tus oídos estén sobre este lugar. Y esto se cumple hoy en nuestras vidas. Y hoy esto se cumple en este lugar, mis hermanos. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Abrir, mis hermanos, abrirnos, descansar en Dios. No seguir teniendo esas cargas, mis hermanos, no seguir teniendo esas cargas. Pero continuemos, mis hermanos, continuemos. Mis hermanos, ¿qué es lo que más o qué es lo que nos quita la paz o qué es lo que nos aflige o qué es lo que nos carga, mis hermanos? Lo decíamos ahorita. Sentir que no tenemos, por ejemplo, tiempo. Sentir que estamos afanados. Sentir, mis hermanos, que no encontramos descanso. Usted a veces le ha pasado, mis hermanos, que usted cierra los ojos y duerme un par de horas y los abrió y le parecieron 5 minutos. Y usted se levanta y ¿qué pasa? Que su corazón todavía se siente cargado. Mis hermanos, a todos nos pasa, pero ¿qué es lo que ocurre? Que nos pasa de diferente manera. Mis hermanos, ¿yo me afano? Claro que sí. ¿Yo me preocupo? Claro que sí. ¿Y qué lo afana, pastor? ¿Qué lo preocupa para orar por usted? Pues mis hermanos, yo le agradezco mucho. ¿Qué me preocupa? Mis hermanos, a veces en ocasiones me preocupa mucho el mensaje. Me preocupa mucho lo que el Señor quiere que sea predicado. Me preocupa. Y a veces eso me quita el sueño. A veces eso no me deja dormir. A veces me sueño con ello. Y a veces quisiera, mis hermanos, que el Señor quitara ese afán rápido conmigo. A veces quisiera que el Señor me dijera, venga Miguel, venga para acá. Este es el mensaje del miércoles. Este es el mensaje del sábado. Y este es el mensaje del domingo. A veces yo quisiera eso, mis hermanos. Pero me doy cuenta que con el Señor no es de esa manera. Me doy cuenta que con el Señor no sucede de esa forma. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que, ¿qué, mis hermanos? Que cuando yo me preocupe por el mensaje, ¿ustedes creen que eso es una buena preocupación? Sí. Es una buena preocupación, mis hermanos. Porque quiero saber la voluntad del Señor para su iglesia, para su pueblo. ¿Qué es lo que ocurre, mis hermanos? Lo que podría llegar a ser malo, mis hermanos, tiene que ver con ¿qué? Con que yo no espere en el Señor. Con que yo me impaciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis hermanos?
Nos damos cuenta que vivimos con afanes. Nos damos cuenta que queremos vivir o que vivimos sin tiempo, mis hermanos. Y ese tiempo, mis hermanos, no nos permite refugiarnos en Dios. Entonces yo le digo, Señor, por favor, regálame el mensaje para el miércoles, regálame el mensaje para el sábado y para el domingo, Señor. Pues el Señor no me va a decir, listo, Miguel, no hay lío. El Señor me dice, no, métete en oración. Es más, si aún el Señor no me lo dijera, mis hermanos, sé que esa es la voluntad de Dios. Y sé que esa es la manera como el Señor responde a nuestras peticiones cuando nos metemos ¿en qué? En oración. Mis hermanos, nosotros andamos de afanes, pero el Señor no tiene afán. Nosotros quisiéramos hacer las cosas a nuestra manera, pero nos damos cuenta que ¿qué? Que no es a nuestra manera, sino a la manera del Señor. Y yo quiero leerles 2 promesas, mis hermanos, que están allí en la palabra de Dios. Usted para que apunte allí la cita y las pueda leer allí en casa, cuando el Señor habla a su corazón, cuando usted se sienta afanado, cuando usted se sienta inquieto, cuando usted se sienta sin descanso, cuando usted no sepa qué hacer o para dónde coger. Pues le invito a que usted allí se refugie en la palabra de Dios. Y la primera cita, mis hermanos, bueno, yo le voy a leer el versículo. Dice así la palabra de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros. Isaías 55, versículos 8 y 9. Mis hermanos, yo quisiera que el Señor me regalara todos los mensajes así, mis hermanos, de todo el mes. Pero con el Señor ocurre de manera diferente, mis hermanos. El Señor quiere que lo busquemos. El Señor quiere escucharnos. El Señor quiere oírnos. El Señor quiere traer respuesta a nosotros. Pero como les decíamos, nos sentimos a veces tan afanados que descuidamos lo más importante, que es la comunión con Dios. Mis hermanos, ¿por qué estamos cansados? ¿Por qué nos sentimos agotados? No solo se trata de cansancio físico, sino cansancio en nuestro interior. ¿Por qué? Porque no hemos ido, mis hermanos, a Él. Porque nos cuesta decir, wow, nos cuesta confiar en sus promesas. Y voy con la segunda. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, versículo 11. Esto es una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿qué podemos encontrar en estas 2 promesas que nos hace el Señor? Que descansemos, mis hermanos. Que es la única manera de hallar descanso, verdadero reposo, recobrar nuestras fuerzas para seguir caminando. La única manera, mis hermanos, es refugiarnos allí con Dios. Pero la pregunta del millón, la pregunta para esta mañana, mis hermanos, es saber si lo estamos haciendo. ¿Por qué el Señor trae esta palabra sobre nosotros? Porque Él conoce verdaderamente nuestro corazón. Porque Él conoce lo que realmente está pasando en nuestro hogar. Porque Él conoce lo que realmente está pasando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Mis hermanos, buena, agradable y perfecta es que la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos promesas como estas, mis caminos son más altos que los suyos, mis pensamientos son mejores que los suyos, mis planes son para bien y no para mal, para que ustedes tengan un futuro y una esperanza. Pero miren, mis hermanos, que esa palabra es como si rebotara en nosotros. La conocemos. Ah, sí, pastor, Isaías 55, versículos 8 y 9, Jeremías 29, 11, pastor, sí, no es la primera vez que lo escucho. Mis hermanos, ¿a qué nos lleva el Señor? Miren, mis hermanos, el Señor no solo nos lleva a que nos aprendamos los versículos, el Señor nos lleva a que los creamos en nuestro corazón. El Señor nos lleva a que, mis hermanos, a que cada vez que estemos así angustiados, atribulados, preocupados, enfermos, comprendamos que Él tiene el control sobre todas las cosas. Que Él tiene el control sobre todas las cosas, mis hermanos. Entonces lo decíamos ahorita, mis hermanos, nos podemos dar cuenta entonces al leer estos versículos que nos cuesta darles el lugar a Dios.
que nos cuesta, mis hermanos, rendirnos a Él, que nos cuesta decirle al Señor, Señor, tú tienes el control de todo, tú eres el que manda, Señor. Mis hermanos, lo decíamos ahorita, podemos estar en este lugar y no querer orar. Podemos estar en este lugar y no querer alabar el nombre del Señor. Podemos estar en este lugar, mis hermanos, y no querer ir a la presencia de Dios para que Él traiga libertad a nosotros. Y después nos preguntamos, ¿por qué estoy cansado, pastor? ¿Por qué me siento angustiado? ¿Por qué me siento enfermo, mis hermanos? Miren, mis hermanos, ¿a usted alguna vez le ha dado pena con Dios? Pregúntese eso. ¿Usted alguna vez le ha dado pena con Dios? ¿Cómo así, pastor? Explíquese mejor. Mis hermanos, a veces nos da pena abrir nuestro corazón con el Señor para todas las cosas. En un ayuno yo hablaba, mis hermanos, se llama delante de mí ese ayuno. A veces pensamos que el Señor solo está para los grandes problemas que tenemos, que nosotros pensamos que son grandes. A veces solo queremos buscar al Señor en circunstancias que pensamos que se salieron de nuestro control. Pero el Señor quiere que lo consultemos a Él en todo momento y en todo lugar. Hasta en lo más pequeño, mis hermanos. Hasta en lo más pequeño. Y entonces a veces, ¿cómo puede ser nuestra oración? A veces nosotros le podemos decir al Señor que no se lo podemos decir con nuestras palabras, pero se lo estamos diciendo con nuestras acciones. A veces le podemos decir al Señor, Señor, es que me da pena pedirte esto. Señor, es que me da pena preguntarte esto, Señor, porque tú eres una persona muy ocupada. Porque tú estás haciendo muchas cosas, Señor, entonces me da pena preguntarte esto. Y como me da pena preguntarte esto, pues yo me cargo ese bulto. No, mis hermanos. Esa pena tiene que ser quitada de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces esas pequeñas cosas, mis hermanos, las podemos estar llevando por un tiempo. Alguna vez escuchaba a un psicólogo en una conferencia y el psicólogo decía lo siguiente, mis hermanos, él cogía la botella de agua que él tenía y él decía, ¿cuánto pesa esta botella? Y por allá le decían del público, le decían, eso pesa 1 kilo. Y él decía, muy bien, 1000 centímetros cúbicos, 1000 mililitros, es igual. Y él decía, sí. Y él decía, y yo la puedo tener aquí. Y yo puedo decir, casi no pesa. Pero ¿qué pasaría si yo la tengo todo el día así en esta posición? Pues que se cansa. Y puede ser una pequeña cosa, mis hermanos. Pero esas pequeñas cosas que nosotros no entregamos delante de Dios, esas cosas que a veces pensamos que nos dan pena, el Señor anhela escucharlas. Porque en ese momento, mis hermanos, la palabra de Dios que dice, si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos ¿qué? ¿Y eso qué quiere decir, mis hermanos? Que cuando nosotros tenemos esa comunión con el Señor y hasta la más mínima cosa se la colocamos delante de Él, Él sabrá que las cosas aún mucho más grandes iremos directamente a buscarlo. Entonces, mis hermanos, buscar descanso en el Señor es cuando abrimos nuestro corazón, cuando no escondemos nada, cuando nos desnudamos delante de Él, mis hermanos, como tal. Mis hermanos, pero ¿por qué a veces nos da pena? Ahí vienen, mis hermanos, ¿por qué nos da pena? Pastor, es que soy muy tímido. No, no es por eso, mis hermanos. Es porque somos muy orgullosos. Es porque somos muy orgullosos. Pastor, ¿cómo así? O sea, que yo me siento cansado porque soy muy orgulloso. Sí, sí, mis hermanos. Nos sentimos cansados porque somos muy orgullosos. Entonces a veces confundimos el orgullo con la pena. Yo una vez le decía al pastor Diego, es que me da pena comentarle esas cosas, porque usted es una persona muy ocupada, usted anda de allí para allá. Llegó y me dijo, Miguel, usted es orgulloso. Y cuando me dijo así, mis hermanos, pues adivinen qué ocurrió en mí. Pues yo dije, ¿cómo se le ocurre? Pues no se lo dije. ¿Listo? Pero yo le dije, pues ¿cómo se le ocurre al pastor decirme que soy orgulloso si yo no soy orgulloso? No, mis hermanos, cuando nosotros cerramos nuestros labios o nuestro corazón para el Señor, aún estando delante de Él, quiere decir que hay orgullo en nosotros. ¿Por qué?
Señor, encárgate de las cosas difíciles, que yo me encargo de las fáciles. No, mis hermanos. El Señor quiere encargarse absolutamente de todo, todo, todo y todo. Bien, mis hermanos. Yo quiero leerles una cita, mis hermanos. O bueno, lo invito a la palabra de Dios. Acompáñenme a la primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, mis hermanos, y vamos a leer allí 2 versos. Primera carta de Pedro, capítulo 5, y vamos a leer el verso 6 y el verso 7, que también son versos conocidos. Entonces vimos Isaías 55, Jeremías 29, y este verso también nos habla de descansar en Dios. Y dice así la palabra de Dios. Usted me dice si ya la tienen, mis hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere ¿qué? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ¿qué? Cuidado de vosotros. Veámoslo de esta manera. Mis hermanos, veámoslo de esta forma. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos van creciendo? Cuando son pequeñitos, dependen mucho de nosotros. Cuando son pequeñitos, mis hermanos, nuestros hijos dependen mucho de nosotros. Y cada rato, ¿qué hacen nuestros hijos? Vienen y nos buscan. Y cada rato vienen nuestros hijos y nos vienen a preguntar, ¿y por qué esto, papi? ¿Y por qué esto, lo otro? Papi, tengo hambre, papi, tengo sed, papi, no sé qué, si sé cuándo. ¿Y nosotros cómo respondemos cuando ellos vienen a nosotros? Respondemos a su necesidad, respondemos a su petición, respondemos a su afán. Pero ¿qué pasa a medida que se van haciendo grandes? Miren, mis hermanos, que está bien que sean independientes, está bien que empiecen a caminar solos, pero en ocasiones también nos hace falta que vengan y nos busquen. En ocasiones también hace falta que vengan y nos pregunten, que vengan y nos digan, que nos cuenten sus cosas, que nos hablen. Entonces, mis hermanos, esto también nos pasa sobre nosotros, o nos pasa a nosotros. ¿Por qué? En el versículo 7, Pedro, que nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? Mis hermanos, ¿qué quiere decir que Él tenga cuidado de nosotros? Que Él se preocupa por lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Que a veces nosotros nos sentimos solos, que a veces nosotros nos sentimos abandonados, pero es carreta del enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de nosotros siempre. Y entonces Él sabe inmediatamente lo que está pasando con cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas hay en este lugar, mis hermanos? Yo diría así, contando rápidamente, hay unas 80, 90 personas. El Señor es suficiente para saber qué nos está pasando a cada uno de nosotros. Y el Señor es suficiente para decir: mi hermano ha colocado la carga, mi hijo ha colocado la carga sobre mí, pero mi otro hijo no lo quiere hacer. Mis hermanos, cuando no colocamos las cargas delante de Dios, es porque hay orgullo en nosotros, es porque no hay tiempo en nosotros, es porque no lo queremos hacer. Entonces Pedro nos dice así en el versículo 6, humillados. ¿Y qué quiere decir humillarnos? Mis hermanos, humillarnos no quiere decir que no es como nosotros pensamos, que es por debajearnos. Humillarnos quiere decir, mis hermanos, que nos sometemos a la autoridad de Dios, que nos sometemos a sus planes, que le decimos: sí, Señor, así sea. Y la humillación, mis hermanos, es totalmente contraria al orgullo, al orgullo. ¿Por qué no entregamos las cosas a Dios? Porque somos orgullosos. ¿Por qué no nos humillamos delante de Dios? Porque somos orgullosos, porque queremos decirle al Señor, porque queremos mostrarle al Señor que sí podemos. ¿Alguna vez le intentó ayudar a su hijo pequeño a hacer tareas? Y cuando uno dice sí, ¿con qué nos encontrábamos? Yo le digo a Juancho: Juancho, ven, te ayudo. Tú no sabes. En estos días tenía que hacer un herbario, mis hermanos.
Me puso a recoger por Ciudad Verde flores. Y en el momento que nos sentamos y yo le iba a ayudar, me dijo, tú no sabes. Yo le dije, Juancho, pero si soy de biología, Juancho, ¿cómo así que no sé? No, papi, yo soy el que sí. Yo te digo cómo se hace. Y nos podemos encontrar que con nosotros le estamos diciendo eso al Señor. En vez de decirle, Señor, me humillo delante de ti, tú eres el que tiene el conocimiento, tú lo sabes todo, tú estás en todo lugar. Señor, gusano soy. Nosotros le decimos, no, Señor, déjame a mí, yo puedo, yo solito. No, mis hermanos. Piense por un momento, ¿qué sería de nuestras vidas, mis hermanos, si nosotros descansáramos en Dios? ¿Qué sería de nuestras vidas si nosotros realmente, verdaderamente, mis hermanos, aprendiéramos a dejar las cosas en manos del Señor? Decía un pastor, mis hermanos, y yo lo comentaba, eso fue un meme, pero decía un pastor, el pastor decía, mis hermanos, que bajó al infierno y mató al diablo. Y yo decía, wow, muy loco. Pero debajo del meme decía, bien, una preocupación menos para mi vida. Mis hermanos, ¿qué pasaría, mis hermanos, si nosotros dejáramos absolutamente todo delante de Dios? Mis hermanos, nuestro caminar sería más liviano, nuestro caminar sería diferente. No tendríamos tantas preocupaciones como las que podemos tener hoy. Mis hermanos, ¿qué le decía el Señor a sus discípulos allá en Marcos 6, versículo 31? Vengan a mí, vayamos a un lugar desierto y descansen un poco. ¿Y por qué le decía el Señor esto a sus discípulos? Porque sabía su entrar y su salir, mis hermanos. Porque sabía, como dice el Salmo 139, porque sabía en qué momento se sentaban y en qué momento se levantaban. Porque el Señor lo sabe todo. Y es lo mismo que nos está diciendo hoy a nosotros. ¿Por qué les decía esto, mis hermanos? Todos somos discípulos del Señor. Y todos queremos ser discípulos de Dios. Todos, mis hermanos. Todos hemos sido llamados para caminar, para seguirle a Él, para tomar la cruz y decirle, o que Él nos diga, vengan conmigo. Pero ¿qué es lo que ocurre, mis hermanos? Que el Señor quiere traer descanso a todos, a todos. El Señor quiere traer descanso a todos los que Él ha llamado a su obra, los que Él ha llamado a su propósito. A todos quiere traer descanso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Eso es como una ironía, mis hermanos, como una paradoja. El Señor nos quiere dar descanso, pero nosotros no queremos ir a ese descanso. ¿Por qué? Porque estamos cansados, porque estamos cargados, porque no tenemos tiempo. Si encontramos allí como lo incoherente de esto, mis hermanos. El Señor nos dice, vengan a mí, todos aquellos que estén cansados y trabajados, cargados, y yo os haré descansar, dice la palabra de Dios. Pero ¿con qué nos encontramos, mis hermanos? ¿Con qué nos encontramos? Que estamos tan cansados que no queremos ir a Él. Que nos sentimos en ocasiones nosotros como tan molestos, como tan estresados, que pensamos que quisiéramos, no sé, coger para otro lugar menos ir donde el Señor. Mis hermanos, ¿qué hacíamos nosotros o cuál era nuestro descanso antes de conocer a Dios? ¿Cuál era nuestro descanso? ¿Quedarnos hasta las 10 de la mañana un día durmiendo en casa, un domingo? Ese podría ser nuestro descanso. ¿Nuestro descanso cuál era? Salir a dar vueltas a centros comerciales. Nuestro descanso de pronto era salir a hacer deporte, salir a hacer ejercicio, salir a ciclovía, mis hermanos. Nuestro descanso era ese. Hay cosas ahí que no están mal. Pero hoy como cristianos, ¿cuál es nuestro descanso, mis hermanos? Nuestro descanso ya no nos lo da una ciclovía. Nuestro descanso ya no nos lo da dormir hasta largas horas del día. Nuestro verdadero descanso nos lo da Dios. Y cuando nosotros no descansamos, mis hermanos, el Señor les dijo a
a los discípulos: vengan, descansen, porque ustedes están haciendo mi obra. ¿Y qué nos está diciendo a nosotros? Vengan, descansen, porque ustedes están haciendo mi obra. Y mientras estén cansados, mientras estén encargados, mientras estén atribulados, no van a poder hacerlo bien. De eso se trata, mis hermanos. Cuando usted está cansado como padre, ¿cómo reacciona con sus hijos? ¿Cómo reacciona con su esposa o cómo reacciona con su esposo? ¿Cómo reacciona con sus padres cuando usted está cansado? No reaccionamos bien. Y es exactamente lo que ocurre en nosotros cuando nosotros no descansamos. Que en vez de ir al Señor salimos corriendo. Que en vez de venir a sus pies y abrir nuestro corazón, le decimos: Señor, yo quiero vacaciones. Y no se trata de eso, mis hermanos. ¿Quién es nuestro verdadero descanso? Dios. El Señor es nuestro verdadero descanso, mis hermanos, como tal. ¿Qué nos puede tener también cansados? El pecado. Y el Señor que nos dice: vengan a mí. Hoy en esta mañana el Señor, ¿de qué nos llama, mis hermanos? El Señor nos llama, ¿por qué? Porque estamos cansados, mis hermanos. Y no solo se trata de un cansancio físico, sino también un cansancio emocional, un cansancio en nuestro corazón. Y eso no nos permite caminar como Él quiere que caminemos. Eso no nos permite hacer la voluntad de Dios como Él quiere que le hagamos. Eso no nos permite darle el primer lugar a Dios. ¿Estamos cansados físicamente? Sí, mis hermanos. Puede ser. Puede que sea nuestra situación ahorita. Pero estamos mucho más pesados en nuestros corazones, mucho más cargados allí. Lo decía ahorita, ¿qué más nos puede estar pesando? ¿Qué más nos puede estar cargando, mis hermanos? El pecado. Porque sabemos que diariamente estamos pecando, quizás voluntariamente, y no sabemos cómo dejarlo. Y no sabemos qué hacer ya con ese pecado. Y no sabemos cómo más decirle al Señor: Señor, ayúdame, no sé qué más hacer, Señor. Mis hermanos, el descanso solo lo encontramos en el Señor. El descanso solo lo encontramos en oración. El descanso lo encontramos en la alabanza. El descanso lo encontramos en la adoración. El descanso lo encontramos, mis hermanos, cuando nos presentamos delante del Señor. En ese momento hallamos descanso para nuestras almas, para nuestras vidas. Mis hermanos, el Señor es el único que puede traer libertad a nosotros. Yo quiero invitarlo a que usted se pueda colocar hoy sobre sus pies. Yo quiero invitarlo a que usted se pueda colocar sobre sus pies. Y no sé, mi hermana Rubiela, si por allí está mi esposa. Yo quiero invitarlo a que nos coloquemos sobre nuestros pies, mis hermanos. Yo quiero invitarlo a que hoy abramos nuestro corazón. Yo quiero invitarlo, mis hermanos, que si estamos en este lugar, no fue por voluntad nuestra, no fue por voluntad del hombre, no fue por coincidencia, no fue por casualidad, sino es porque el Señor quiere traer libertad a nuestras vidas, sino es porque el Señor quiere traer descanso a nosotros. No hay otra razón, no hay otro motivo, no hay otro argumento. Si hoy el Señor ha querido colocarnos en este lugar, es porque Él quiere traer esa libertad que hace mucho tiempo estábamos allí pidiéndola en nuestro corazón, pero que somos en ocasiones incapaces de abrir nuestros labios. Mis hermanos, ¿cómo llegó nuestro corazón en esta mañana? Cierre sus ojos, mis hermanos, cierre sus ojos, incline allí su rostro y olvídese en este momento, mis hermanos. Olvídese, nadie lo está mirando. Nadie lo está mirando, mis hermanos. Solo nos interesa que nos mire el Señor, porque solo en Él hay descanso. Porque solo en Él hay descanso. Si hay alguien que se sienta cansado, yo le invito a que sea muy valiente, yo le invito a que sea muy fuerte. Yo le invito a que pase aquí adelante
y no piense en nada más. Los demás sigamos allí, descansando en el Señor. Si hay alguien que se encuentre muy cansado, si hay alguien que se encuentre agobiado, si hay alguien que siente que hoy el Señor habló a su vida y que no quiere seguir igual, y que quiere dejar ese orgullo, y que quiere humillarse delante de Dios, hoy es el tiempo. Yo le quiero pedir a los líderes, quiero pedirle a Johanna, a Alex, mi esposa. Yo quiero pedirle allí a mi hermana Ángela. Hermana Magda, por favor, le quiero pedir que venga. Hermana Rubiela. A eso estamos llamados. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Padre, por tu palabra, mi Señor amado Dios. Gracias, Padre, porque tú estás cerca de nosotros, mi Señor amado Dios. Tú estás muy cerca, Señor. Estás más cerca de lo que nosotros hemos llegado a pensar, Señor bendito Dios. Hoy tú estás cerca de nosotros, Señor. Estás cerca allí a nosotros y por eso nos hablas con tu amor y con tu misericordia. Y por eso hoy nos llamas, amado Señor, a descansar en ti, Señor bendito Dios. Padre Celestial, hoy abrimos nuestro corazón, Señor amado Dios. Hay cargas, Padre Santo, hay pesos sobre nuestro corazón, Señor amado Dios, que tú quieres que sean entregados en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Padre, muévete como quieras, amado Señor. Muévete como tú quieras, Padre Celestial. Que sea tu Santo Espíritu moviendo sobre hombres y mujeres, amado Señor. Aún, Padre Celestial, los que quedaron allí en su posición, en su puesto, Señor amado Dios, obra sobre sus vidas, Padre Santo. Queremos rendirnos hoy delante tuyo, Señor. ¿De qué nos sirve guardar silencio, mi Señor amado Dios? ¿De qué nos sirve guardar silencio, Señor bendito Dios, si tú conoces nuestro corazón y tú lo que quieres es traer libertad a nosotros, Padre Celestial? Padre amado de la gloria, que sea tu Santo Espíritu fluyendo, mi Señor amado Dios. Que sea tu Santo Espíritu tocándonos, amado Señor. Que sea tu Santo Espíritu allí quebrantando nuestro corazón, Padre Celestial. Que sea tu Santo Espíritu allí quebrantando nuestro corazón, mi Señor amado Dios. Que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas, Señor. Hoy no queremos guardar silencio, Padre. Hoy no queremos guardar silencio. Tú no nos has traído a este lugar para guardar silencio, Señor bendito Dios. Tú nos has traído a este lugar, Señor amado Dios, para derramarnos delante tuyo, Señor, para abrir nuestro corazón. Para que no existan, Padre Celestial, argumentos. Para que no existan, amado Señor, mi bendito Dios, pensamientos, Señor. Basta ya, Señor amado Dios. Basta ya, Señor. Por mucho tiempo he guardado silencio, Padre Celestial. Pero hoy en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor bendito Dios, descanso en ti. Y abro mis labios, amado Señor. Y abro mis labios, amado Dios. Y abro mis labios, Padre Celestial. Abro mi corazón, Señor bendito Dios. Tus ojos, Padre Santo, tus oídos, amado Señor, están atentos allí al clamor de tu iglesia, al clamor de tu pueblo, Señor. Tú quieres, Padre Celestial, que abramos nuestros labios, amado Señor.
es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido a esperar y esperar en ti. Difícil ser que mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre me has sostenido y espero Sigue obrando, Padre Celestial, sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestros corazones, Señor. Hoy lloramos a ti, Espíritu Santo, Señor amado Dios. Hoy lloramos a ti, Padre Santo. Espíritu Santo, oramos a ti. Fluye en los corazones de hombres, de mujeres, de jóvenes, de familias enteras, amado Señor. Porque tú sabes cómo está tu iglesia. Tu iglesia puede estar cansada, Señor bendito y Dios. Tus hijos pueden estar allí sintiéndose debilitados, amado Señor, sintiéndose, Señor bendito Dios, sin rumbo, sin dirección. Pero hoy tú estás trayendo esto a nuestras vidas. Tú estás trayendo libertad a nuestras vidas, Padre Celestial. En el nombre poderoso de tu Hijo, Señor bendito Dios, hoy oramos a ti, mi Señor. Hoy oramos, sigue fluyendo, Espíritu Santo, sigue fluyendo sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Siempre te pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperar en ti. Difícil ser que mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y espero pacientemente.
con el corazón y esperaré en la tormenta. Respuesta. Tú siempre tienes el control. Siénteme. Tú siempre tienes el control. Amado Padre de la Gloria, te damos gracias, mi Señor. Te damos gracias porque tú traes libertad a nuestras vidas, Dios. Te damos gracias, mi Señor amado Dios, porque solo tú conoces lo que hay en nuestro corazón, Señor bendito Dios. Te damos gracias porque tú eres el buen pastor, Señor bendito Dios, que nos lleva allí a esas aguas de reposo, Señor, a esos pastos delicados, Padre celestial. En el nombre poderoso de tu Hijo, mi bendito Dios, y te damos gracias, Señor. Sigue trayendo allí libertad, Señor bendito Dios, a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, amado Dios. Sigue trayendo libertad, Señor bendito Dios, aún allí a la distancia con las personas, bendito Dios, que están allí contigo, que te escuchan, mi amado Dios. Sigue trayendo esa libertad, Padre celestial. Hoy nos has traído a este lugar con ese propósito, Señor bendito Dios, con ese anhelo, Padre Santo. Hoy tú quieres escuchar a tu iglesia y tú quieres escuchar a tu pueblo, a tus hijos, mi amado Dios. Gracias, Padre, por esa libertad, mi Señor amado Dios, que fue comprada, Señor amado Dios, que fue comprada a precio de sangre, Señor bendito Dios, que fue comprada allí a través de tu Hijo, mi Señor amado Dios. Gracias por esa libertad que hoy estamos experimentando, Señor. Gracias porque hay libertad y podemos levantar nuestros brazos, nuestras manos a ti, Señor, abrir nuestro corazón, Señor amado Dios. Gracias, Padre celestial, hoy te damos, amado Señor. Gracias, Padre celestial, hoy te damos en el nombre que es sobre todo nombre, mi Señor bendito Dios. Sigue fluyendo, Señor bendito Dios. Síguete moviendo allí, Señor amado Dios. Síguete moviendo, síguete moviendo. Gracias, Padre celestial. Sigue hablando a nuestras vidas, amado Señor. Aun cuando salgamos de este lugar, Señor bendito Dios, sigue hablando a nuestras vidas, amado Señor. Enséñanos, Padre celestial, a seguir confiando en ti, Señor bendito Dios. Tus caminos son mejores que los nuestros, tus pensamientos son mejores que los nuestros. Tus planes son de bien y no de mal, mi Señor bendito Dios. Gracias por el descanso, Padre Santo, porque sentimos ese descanso, Señor. Gracias porque estamos sintiendo ese descanso sobre nuestras vidas, mi bendito Dios. Gracias porque estamos sintiendo que tú tomas toda carga, Señor bendito Dios, todo pecado, toda situación, toda enfermedad en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor. Toda enfermedad en el nombre poderoso de tu Hijo, Señor, y te la entregamos a ti, Padre celestial. Toda enfermedad, Padre Santo, hoy la presentamos delante tuyo, Señor. Y tú traes libertad, Padre de la gloria. Y tú traes libertad, mi Señor amado Dios. Confío con la mente, lo hago con el corazón y
yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago por el corazón y espero en la tormenta. Aunque tardara tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Amado Señor, hoy te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo, mi Señor bendito Dios, en el que tú te mueves en nuestras vidas, Señor, en el que tú hablas a nuestro corazón, Señor, en el que tú traes fortaleza, Señor, en el que tú soplas ese aliento de vida sobre cada uno de nosotros, Señor, sobre nuestros huesos secos, amado Señor. Gracias, Padre, porque hoy tú tocas nuestro corazón, tú abres nuestro corazón, abres nuestros labios, amado Señor, y recibimos esa libertad, Señor, y recibimos, Padre Celestial, esas nuevas fuerzas en el nombre poderoso de tu Hijo, mi Señor. Gracias, Padre, porque hoy toda carga, Señor, todo peso, mi bendito Dios, hoy lo hemos venido a dejar aquí delante de tu altar y de tu presencia, mi Señor. Esa es tu voluntad, Señor, buena, agradable y perfecta, mi bendito Dios. Sigue trayendo libertad a nuestras vidas, Señor, aún allí al llegar a casa, Señor, aún allí en nuestro reposo, Señor, aún allí en nuestro dormir, Señor, sigue haciendo en nuestras vidas. Gracias, mi bendito Dios, te damos en el nombre que es sobre todo nombre, mi Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, les invito allí que puedan tomar asiento, mis hermanos, y vamos a seguir orando, vamos a seguir allí orando, mis hermanos. Vamos a seguir orando, mis hermanos, por aquello que el Señor provee cada día para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos dice que oremos al Señor. El Señor decía, le enseñaba a orar a sus discípulos y les dice, vamos a orar de esta manera, ustedes deben orar de esta manera. Mis hermanos, hoy le damos gracias a Dios por ese pan que Él trae todos los días a nuestras vidas, todos los días a nuestras vidas. Ese pan no solo físico, ese pan también que es espiritual. Hoy le invito allí que usted pueda tomarlas, si está allí con su familia, los pueda tomar de la mano. Y vamos a orar, todos somos hermanos en Cristo Jesús. Tenemos un mismo Padre, mis hermanos, ¿bien? Le invito allí a que oremos todos en unidad. Padre Celestial, hoy te damos gracias, amado Señor, por este día, Dios. Te damos gracias, Padre amado de la gloria, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tú traes libertad a cada uno de nosotros, amado Señor. Gracias por ese cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros, Padre Santo. Gracias por permitirnos hoy echar toda ansiedad sobre ti, Señor amado Dios. Gracias, Padre Santo, mi bendito Dios, porque hoy tú derrumbas argumentos, amado Señor, porque hoy tú quebrantas corazones, Padre Celestial, porque hoy tú quiebras todo orgullo, mi Señor bendito Dios, toda altivez, toda soberbia, Señor. Y hoy tu iglesia, hoy tus hijos, Señor, entregan ese control a ti, mi Señor bendito Dios. Enséñanos a reconocer que estamos en buenas manos, Señor. Gracias, mi bendito Dios. Y oramos a ti, Señor, por la provisión, bendito Dios.